No, Hola, tenemos un profe, buenas problema tardes. con... Ahí comencé a grabar, pero tenemos un problema con las grabaciones que son muy pesadas y cuando los subimos cargan, guardan mucho espacio. No sé cómo resolverlo porque ya no podemos acumular tantos videos en Profe, el... Al Drive. No, y el Drive también ya están agotados los Drive. A YouTube. a YouTube, profe. No, en YouTube también es un problema con YouTube. Pero ya lo vamos a ver. Pero bueno, Bueno, pero no ahora sé si puede avancemos con capturar. esta. Después, algunos que tengan más que sugerencias, podrían ocuparse ustedes de guardar los videos y borrarlo, de hacer desaparecer de los drive lo que tenemos. Bueno, si yo quiero hallar el centro de masa de un cuerpo como este, por ejemplo, de un triángulo plano, digamos, cuando digo plano, que no tiene fondo, no tiene volumen, sino es una figura, el centro de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que esto sería una gráfica que no tiene Z, tiene X e Y nada más. Es un plano, Un recorte de hoja, profe. no tiene espesor. O sea, o el espesor es despreciable, como sería una hoja. Entonces, ¿cómo encontrar el centro de masa de ese triángulo? Entonces, eso quiere decir que no hay una sola masa, sino hay infinitas pequeñas masas en todo ese cuerpo, que en este caso sencillito, simplemente forman áreas, pero no estamos hablando de volúmenes todavía. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, eso es lo que se llama masa distribuida. Quiere decir que las masas se distribuyen en esta área, que en este caso es un triángulo. ¿Cómo se encuentra por ejemplo, X del centro de masa? Lo mismo podemos encontrar la coordenada en Y y la coordenada en Z, pero vamos a comenzar con X y Z. En vez de ser que antes teníamos la sumatoria, porque eran masas puntuales, partículas puntuales, como ahora tenemos todo distribuida, entonces vamos a tener que hacer una sumatoria de infinitas pequeñas masas o pequeñas diferencial de masa. Y eso es la integral. Y entonces ahora la coordenada del centro de masa es la integral de X, o sea, X que es la distancia que hay del sistema de referencia a la pequeña masa que yo estoy considerando. Entonces la integral de X diferencial de M dividido en la integral de diferencial de M. La integral de diferencial de M, ¿cuánto es? M, profe. M. Sería la masa total. Que es lo mismo que teníamos antes con las puntuales. Era el producto de las masas por la distancia que hay al sistema de coordenados dividido las masas totales. Solo que ahora va a ser una masa total. ¿Se entiende más o menos el concepto? Profe, lo que está en el numerador es más, le pediría que lo profundice, porque no lo entendí del todo. Bueno, lo que está en el numerador es, yo tomo una pequeña diferencial de área. Fíjense que acá se ve que es más oscuro. Tomo una pequeña diferencial de área. El diferencial de área, ¿qué va a ser igual? O sea, ¿cómo hago yo para esta área que estoy viendo yo acá? ¿A qué va a ser igual? Base por altura. No, ni base ni por altura ni nada, porque ahí la altura no sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale la altura ahí? O más fácil, ¿cuánto vale la base? Ni idea, profe. La longitud de X. No, X más delta X.
Miren, esto es lo que se hacía, le voy a explicar lo que le explicó Lugo. Para hacer Riemann, o sea, yo quiero sacar el área total de este triángulo. Olvídense del X y el centro de masa. Olvídense, después vamos a volver otra vez sobre eso. Quiero hallar el área de este triángulo. ¿Cómo se hace? Por Riemann. Ya sabemos que es base por altura sobre 2. Pero ¿cómo hace Riemann esto? Para hallar el área bajo la curva. ¿Quién es la curva? La hipotenusa. La hipotenusa, exactamente. ¿Y cuál es por los parámetros que tenemos aquí, cuál es la ecuación de la hipotenusa? X. No. ¿Cuál es la ecuación de hipotenusa? A ver si lo tengo en algún lado yo. ¿Cuál es la ecuación de la hipotenusa? Dígamelo. Cateto al cuadrado más cateto del cuadrado. Igual a la hipotenusa al cuadrado. No. No sé a qué se refiere, profe. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? ¿Cuál es? X al cuadrado. MX más B. Por ahí vamos. MX más B. Podría ser. O sea que MX más aquí, 0. MX. a ver, vamos a poner acá f de x. Vamos a poner, MX. a ver, f de x. Aquí igual. ¿Cuál es la f de x esa? Una pendiente que no conocemos. Sí por conocemos. X. Sí conocemos. La pendiente de esta conocemos. H sobre B, profe. Ahí está. Ahí abajo. Es H h sobre b. O sea, la ecuación de esa recta es h sobre b. ¿No es cierto? Por x. ¿Sí o no? ¿Esa es la ecuación de esa recta? ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo tengo escrito acá. Bueno, esa sería mi f de x, ¿sí o no? Sí. Sí. Esa sería la función área, profe. No, no es la función área. Ah, ¿no? ¿F de x qué es? Una función. La función. La función de la recta. La de la ecuación hipotenusa. miren, es la ecuación de esta recta, es una ecuación de esta recta cuya pendiente es h sobre b. H, altura, y b es la base. ¿Sí o no? Ah, Sí. sí, profe. Eso es la función. Nosotros, a ver, acá voy a hacer algo para el cual no estaba preparado yo. Área. El área bajo la curva. Según Riemann, ¿a qué igual? Área bajo la curva. ¿A qué igual? A la suma de todos los diferenciales de área. Sí, ¿y cómo es? ¿En el cálculo cómo es? A la integral desde Por ahí vamos, ¿lo cierto? la final hasta la inicial. No, desde la inicial hasta el final. Con valor absoluto. Ahora no está mi amigo acá, no están mis correctores, entonces es la integral. ¿Entre qué y qué? Entre A y B. No, que A y B. Esta recta, esta es la función, y voy a integrar entre la puntita y el cierre para hacer el triángulo. ¿Cuál es? ¿Varía X de dónde a dónde varía? X1, X2 o X más. No, X, no. X. Olvídense de la teoría. Piensen. X, ¿cuánto vale X acá en la coordenada de origen? ¿Cuánto vale Cero. X? Cero. Entonces, X varía de 0 a ¿cuánto? A B. A B, exactamente. B. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Y qué B es la pongo base. acá? La función. La función. Muy bien. Vamos mejorando.
Vamos más. Esta es f de x diferencial de x. Entonces, la integral de esta función, ¿no es cierto? Entre 0 y b, ¿qué me va a dar? El área El del área. triángulo. El área del triángulo. ¿Y a cuando yo le doy entrada, qué resultado me va a dar? La integral de la función. Sí, pero ¿y cuánto va a ser? Yo le doy entrada acá, ¿y qué me va a dar? H sobre B, X al cuadrado sobre 2. O sea, me va a dar base por altura sobre 2, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto es el área del triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Y de dónde sacaron ustedes que el área del triángulo es base por altura sobre 2? Me enseñé en la primaria. Partiendo un cuadrado. Está bien, la que dice Guillén también, porque si el área del rectángulo es base por altura, la mitad es base por altura sobre 2. Eso no está mal, es de acá, sale. Miren, ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Miren. ¿Lo ven? Entonces, Sí. el área del triángulo entonces es base por altura sobre 2. ¿Y qué es el área del triángulo? Es la integral de la función de esta recta bajo la curva, porque entre 0 y b me forma un triángulo. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿por qué la altura del triángulo es h sobre b? No entiendo. ¿Cómo? La altura del triángulo no es h sobre b, es h. No, esa es la Área del pendiente. triángulo. Ah, es la pendiente de la recta. La función f de x es esta recta. Y esta recta, porque arranca de 0, no tiene ordenada al origen, entonces es h, que es esta altura, sobre b. Eso que es m, la pendiente. M por x más b. B, esa fue la ecuación que me dieron ustedes. B no está, es 0, porque está en el origen. Si no estuviera en el origen, bueno, tengo que poner la recta como corresponde. Pero fíjense ustedes, ¿es el área del triángulo o no? El área bajo la curva. ¿Tiene razón Riemann o no? Sí, profe. Bien. La tenía muy clara. Claro, él sabía integrales. O sea, mi maestra, porque yo no sé ustedes qué pasa, pero yo entré en primero inferior. Después pasamos a primero superior. Y después a segundo grado. Nosotros en primero inferior ya sabíamos que el área del triángulo era base por altura, porque estábamos en primero superior. O sea, ya superamos el inferior. Así era la educación antes. Pues yo tenía unos maestros espectaculares y me enseñaron esto. ¿Eso de primaria, profe? Claro, en la primaria nosotros no hicimos como ustedes. Nosotros teníamos primero, que era primero inferior, después pasábamos a primero superior. Después de primero ¿Con cuántos superior años? pasábamos a segundo grado. Después tercero, cuarto, quinto, sexto. En sexto se terminaba. Cuando yo llegué a quinto, se cambió todo el sistema y pusieron hasta séptimo. Y hasta hoy día yo pienso que me robaron un año. Que me hicieron hacer primero inferior, superior y encima el séptimo. Pero bueno, nunca no me da la cabeza para discutir. Bueno, vamos otra vez de vuelta. Tenemos el triángulo. Ya estamos seguros que es base por altura sobre 2 el área, ¿sí o no? Sí. Estamos seguros porque dice que es la integral del área bajo la curva, la integral definida entre 0 y b de la sumatoria del Riemann, n infinito, con la norma no sé cuánto. Todo eso lo explicó Lugo, ¿no es cierto? Que es base por altura sobre 2. ¿Sí? Bien. Si yo tomo un pequeño diferencial de área, fíjense acá dice diferencial de área. El diferencial de área es un pequeño área. ¿Qué va a hacer?
En vez de ser base sobre altura, por altura va a ser una pequeña área que llamémosle acá diferencial de X. ¿Sí? Diferencial de X. Entonces, este diferencial de X tiene una altura. ¿Qué altura tiene acá? H, no. Esta altura es la función H sobre B por X. Esta es la altura, F de X. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Entonces, este es un pequeño área. Es un pequeño área. Ese pequeño área está a una distancia X del sistema de eje de referencia. ¿Sí? Y entonces ocupo el mismo criterio que hice para masas puntuales, pero ahora lo ocupo para diferenciales de masa. Entonces, el área que va, este pequeño área, ¿qué masa tiene? A ver si lo tengo por acá. Acá tengo, miren. Densidad. Acá está ρ. Rho es el símbolo que se explica densidad. La densidad de un cuerpo es masa sobre área. Entonces, un cuerpo es mucho más denso cuando más grande es el cociente entre la masa y el área. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Si la masa, supongamos, es acero, o sea, y el área es chiquitita, porque tengo un balín de acero, la masa es chiquitita, es pesadísima, o sea, es muy pesado el balín de acero, tiene una gran masa, pero tiene un área muy pequeña, entonces la densidad es muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la masa es área por densidad. En realidad esto sería, este es densidad de área, porque hay densidad de volumen. Y yo estoy haciendo ahora densidad de área porque estoy por hallar el centro de masa de un área, de un papel cuyo espesor es despreciable. ¿Se entiende el concepto? Porque si no, densidad por definición es masa sobre volumen. Pero el volumen acá, el área es tan pequeña que yo lo desprecio y voy a hacer densidad de área. ¿Entienden lo que estamos por hacer? Entonces, Sí, profe. una pequeña masa, un diferencial de masa de esa área que estoy por hacer yo, es ρ por área. Entonces, la diferencial de masa es ρ por diferencial de área. Y ρ por diferencial de área sería nuestro gráfico, el diferencial de área es esta, que multiplicado por ρ me va a dar la masa, o sea, multiplicado por la densidad del cuerpo que estoy estudiando, me va a dar el diferencial de masa esta, que multiplicado por esta distancia tenía mi MI por XI. ¿Se acuerdan que antes hacíamos sumatoria de MI por XI de todas las masas que teníamos? Pero ahora tenemos un diferencial de masa. Entonces, ese diferencial de masa, por esta distancia, yo voy a tener con eso, ese diferencial de masa que yo integrado voy a sumar todas las diferenciales de área habido por haber que están a una determinada distancia del centro. Y eso me va a dar el centro de masa en X. Y eso es lo que dice esta integral. Esta integral dice que entre A y B yo tengo diferencial de M a una distancia X. Y X varía ¿de dónde hasta dónde? Desde A hasta B. Desde A hasta B. O sea que voy a tener muchas diferencias de área, como lo dicho Riemann en su momento, solo que ahora lo tengo multiplicado cada diferencial de área por la distancia que hay al centro de origen. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿A dónde está el centro de masa de este cuerpo? Este cociente me va a dar ese puntito. Entonces vengo acá, vamos a traer para acá, estoy hasta acá. Miro, esto es, miro el cociente este,
que es mi definición de centro de masa. ¿Se alcanza a leer? Entonces, X está acá. X está acá. Diferencial de M, ¿cuánto vale? Ya lo calculamos, mire, diferencial de M, recién lo vimos. ¿Dónde estaba diferencial de M? Un poco más abajo, profe. Ahí está. Aquí era igual diferencial de M. Rho por diferencial de área, ¿sí o no? Hola. Entonces yo tengo que mi X es X por diferencial de M, integral. Y diferencial de M que es Rho por área. ¿Y esto que está acá de dónde sale? ¿Qué es HB por X? Esa es la pendiente de la recta. Era Esa es la pendiente función, de la la recta. función. Que por el diferencial de X me da el diferencial de área. Esto, ¿se ubican? Esto es f de x diferencial de x. ¿Y eso qué es? F de x diferencial de x. ¿Qué es eso? El diferencial de área. Este diferencial de área es f de x por diferencial de x. O sea, la base es diferencial de x. Y la altura es f de x. ¿Y eso qué es? Diferencial de área. Rho por diferencial de área, ¿qué es? Masa. Entonces eso es lo que está acá en esta expresión. ¿Lo ven? ¿Se comprende eso? Ahí Sí. arriba. En ese integral podríamos sacar la densidad, esta rho, la podríamos sacar y podríamos sacar x también. Pues, no, pero no. No. Miren, ahí tenemos. Entonces, la de arriba es x diferencial. ¿Estamos de acuerdo que esto es x diferencial de m? Sí. Dividido la integral entre a y b de diferencial de m. Pero diferencial de m es rho por diferencia, que es esto que está acá. Entonces, este cociente me tiene que dar el x del centro de masa. Lo pongo aquí, abajo. ¿Qué diferencia hay entre lo que está acá y lo que está acá arriba? Mírenlo. que el límite de integración es 0. No. Está incluido el rho. La única No está. diferencia que hay, que acá arriba está rho. ¿Qué era rho? Densidad. ¿Qué es la densidad? Una constante. Salió fuera de la integral. Este rho que está acá es constante, sale fuera de la integral y se simplifica y desaparece. ¿No ve que acá abajo no están? Esto es exactamente igual a lo que está acá arriba, solo que no está rho. Integro y miren qué me da. Que el x del centro está a 2/3 de la base. Entonces, este x en el centro de masa está 2/3 de base, ya tengo el x, me falta el y de c, el y del centro de masa. ¿Para qué? Cuando tengo el x de c y el y de c voy a encontrar el centro de masa. ¿Se entiende lo que estamos queriendo hacer? Sí, profe. Bien. Entonces, y de c es el mismo procedimiento, solo que acá ya lo simplifiqué. El IDC, ¿cuál va a ser el IDC? Va a ser, en vez de hacer X por el diferencial de área, ahora yo voy a hacer diferencial de área en Y por Y, que es la distancia que hay de mi diferencial al eje de las X, que es Y. Pero ese Y, que debe estar en el centro, es 1/2, o sea, la mitad de esta altura. Por eso acá es la mitad de esa altura por el diferencial de M, que era rho por diferencial de área. Rho por diferencial de área está acá. Rho salió afuera y se fue con el rho que sale afuera de la sumatoria de masa total que está acá abajo. El cociente de todo eso, la integral de esos dos cocientes me da h/3. Entonces, ¿dónde está el centro de masa? En XC y C. 2/3 de B y H3 es el centro de masa. Está acá el centro de masa.
a 1/3 de h, a 1/3 de esta altura, y a 1/3 de b desde este punto, o 2/3 de b desde la coordenada de origen, que es lo que dice acá, 2/3 de b. Y ese es el centro de masa. Y eso, para verificar de que eso es verdad, ustedes gráficamente trazan el mismo rectángulo y desde este vértice llevan una recta a la mitad de este eje. Y desde este vértice llevan una recta a la mitad de la hipotenusa. Y desde este otro vértice llevan otro eje a la mitad de este vértice y va a pasar exactamente a 2/3 de B y a 1/3 de H. ¿Y eso qué es? El centro de masa, el centro de gravedad y el centro geométrico de esta gráfica, que pegado a la Tierra, todos los tres valores coinciden. ¿Se entendió lo que le quiero explicar? Hola. Sí, profe. De cómo se halla el centro de gravedad de un cuerpo. En este caso del triángulo, más o menos todos ustedes ya lo saben dónde está el centro del triángulo. Pero aquí le acabo de mostrar cómo se hace físicamente, matemáticamente y en el matemática. Esto, no vayan a creer que todo esto, a mí me ha costado muchísimo comprenderlo y hacerlo. Algunas cosas yo le estoy aclarando. Acuérdense que acá adentro está ρ, pero ρ sale porque es constante, ρ está acá abajo, sale porque es constante, y se simplifican, y por eso desaparecen. Quiere decir que la densidad de esta figura no es importante, sea de papel, sea de acero, sea de aluminio, sea del material que sea, el centro de gravedad y el centro de masa va a estar ahí, a un medio, a esta coordenada que nosotros hemos llegado. ¿Cuál era? A esta. A 2/3 de la base y a h sobre 3. ¿Por qué? Porque el cálculo dice que es así. Y contra el cálculo no hay discusión. Acuérdense que el cálculo es la integral. Y yo ya se lo dije quién es la integral. Yo vendré en el fin de los tiempos y del polvo los resucitaré. ¿Y ese quién es? La integral. ¿Y quién era ese? Jesucristo. El que nos va a integrar a todos, crean o no crean. ¿Qué tal? ¿Le gustó eso? Genial, profe. Bien, eso es Ese para... pastor, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esos cálculos van a aplicar para cualquier figura? Para cualquier figura. Entonces, lo único que tienen que saber ustedes es la función. Es la función. Yo le hice, para este que es el rectángulo, que es el más conocido, ustedes pruébanle a hacer, por ejemplo, para un rectángulo. ¿Cómo? La función del rectángulo, ¿cómo va a ser acá? H, X. No. F de X, ¿a qué No. va a ser igual de un rectángulo? A una constante. A una constante, que puede ser H, J, lo que ustedes quieran, 5, 20. Pero acá les muestro rápidamente que esto no lo he hecho yo en el matemática, pero por ejemplo, esa gráfica. Vale, Y igual X, y Y igual a X cuadrado en la abajo. De 0, 0 a 1, 1. ¿Dónde está el centro de gravedad ahí? Díganmelo. Y por ahí anda. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían para encontrar el centro? En este momento, miren lo que les voy a decir. Ustedes en este momento tienen el conocimiento para determinar el centro de gravedad. Y a 10 kilómetros a la redonda de la casa donde están ustedes, no hay nadie que tenga el conocimiento para encontrar el centro de gravedad. Ustedes lo tienen. ¿Qué le falta? La competencia para determinarlo. ¿Cómo se adquiere la competencia? Haciéndolo. Para determinar
el centro de gravedad de ese cuerpo. Físicamente, ¿cómo hago para demostrar que el centro de gravedad es verdad al momento que yo encuentre? Por ejemplo, ¿se ve el mouse mío? ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe. Estará por ahí el centro de gravedad. Yo, para estar seguro que el centro de gravedad está ahí, físicamente es un punto en que yo lo pongo sobre un dedo, sobre un lápiz, y eso queda equilibrado, no queda bailando. ¿Por qué? Porque estoy justo poniéndole la fuerza en el centro de gravedad. Y eso se puede determinar de muchas maneras. Ahora, ¿cómo haríamos? Les muestro rápidamente, y eso lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Miren. Hola. ¿Quién habló ahí? Acá tenemos el cálculo. Miren, esto es más fácil que andar a pie, le digo. Ustedes miren, olvídense del centro de masa. Para hallar el área total de esta gráfica encerrada, ¿cómo se hace? El valor absoluto, se integra el valor absoluto de la diferencia entre las dos funciones. Yo no sé por qué por qué me contestan en... Es como si yo te digo, viste, Carlos, por ejemplo, es... ¿Ustedes saben el nombre de ustedes en forma digital? No, profe. Claro, porque ustedes, por ejemplo, el 4, el 4 en forma digital es 100. O sea, 1, 0, 0 es el 4. Y el 8 es 1, 0, 0, 0. O sea, eso en forma digital, o sea, con 2 dígitos. Expresar cualquier cosa con 2 dígitos, con 0 y 1, que hace la computadora. Ustedes me tendrían que contestar aquí, ya con todo el conocimiento que tiene, que si yo quiero encontrar el área entre estas dos curvas, y es lo que han estado haciendo en integral, y sí, probablemente sea eso que me están diciendo, el valor absoluto, todo eso, pero mi abuela no la entiende. Yo sé que el área de esta recta bajo la curva es todo esto, es un triángulo, ¿sí o no? Sí. Sí. El área bajo la curva de esta recta es todo esto. ¿Cómo hallo ese triángulo? Lo que acabo de hacer, la integral entre 0 y 1, 1 de la recta esta que se llama y igual a x, ¿sí o no? Si a ese le saco, a esa área que es todo esto, le saco el área de esta que es x cuadrado, el área bajo la curva de este es rayo y tengo todo esto. Le saco al triángulo grandote todo esto debajo y me queda lo que yo estoy buscando de adentro. O sea que es la integral. La resta de integrales. Entonces es la integral de esta función menos esta función, que es x menos x cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, la integral es esa. O sea, el área esta es la integral entre 0 y 1 y 1 de la diferencia de la curva, de las funciones, de x menos x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Después todo lo otro, que si abs, no sé qué, abs, corchete, eso es herramienta matemática, eso no nada que ver acá. El concepto. Entonces, yo sé que para encontrar el centro de masa, esta diferencial de área le tengo que multiplicar por x, que es la distancia que hay al centro de masa que estoy buscando, integro eso, que es lo que dice acá. X del centro de masa es la integral de x diferencial de área dividido en la integral del diferencial de área. Esto es el centro de masa. Ahora bien, x lo tengo, acá está x. Y el diferencial de área, ¿quién es? El área bajo la curva esta,
por diferencial de x, que es x menos x cuadrado. Por eso está x menos x cuadrado acá. ¿Se dan cuenta? Dividido la integral de diferencial de área. Pero el diferencial de área es x menos x cuadrado por diferencial de x, que es esto. X menos x cuadrado es esta altura. Por el diferencial de x, que es la base, me da el diferencial de área. La integral del diferencial de área, otra vez lo mismo, por ρ, me da la diferencial de masa. Por ρ acá abajo, ρ y ρ se van, y me queda este cociente integral, que es una tonterita. ¿Qué hago con esto? Integro, aplico Barrow, y me dice que x vale 1/2. ¿Se entienden? Hola. Hola, chicos. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. ¿Se entiende? Esa es la forma para hallar el centro de masa, o sea, en este caso, el X del centro de masa, o sea que de acá para acá, en vez de estar a 1, está a 1/2, que estará por acá, estará en X. Y ahora me falta hallar en Y, y ya obtengo el centro de masa de esta figura, que no lo puede hallar nadie, salvo ustedes. Ni siquiera los que están en las otras comisiones lo pueden hacer. Lo pueden hacer ustedes. ¿Saben por qué? Por la envidia que yo les tengo a ustedes. Nadie tuvo un profesor, yo por lo menos nunca tuve un profesor como ustedes tienen hoy. Profe, ¿pueden señalar en el dibujo el diferencial de área? Porque como que no lo ubico todavía. Este que está acá, bien pintado. Toda esa área es el diferencial de área. Ese es el diferencial de área. ¿Y diferencial de área qué es? La altura, y esta altura, ¿cuánto vale? Es x menos x cuadrado. Acá está la altura. X es base por altura, porque es el rectángulo de Riemann. ¿Y la base quién es? Diferencial de x. Entonces, base por altura. X menos x cuadrado es la altura. El diferencial de área es eso. Y eso ustedes tendrían que haber hecho en el cálculo. La integral de esto es la sumatoria de todos los diferenciales de área, que es el diferencial de x por la altura. Si lo quieren hacer, miren, respecto del eje Y, ustedes toman un diferencial de Y, que va a ser perpendicular a este, diferencial de Y, que va a ser perpendicular a este, y que va a tener un diferencial de Y. Entonces toman diferencial de Y por el diferencial de área, que va a estar ahí, integran entre 0 y el punto, y este que está acá arriba, y le da la misma área, pero respecto al otro eje. Eso es lo que intentó explicarlo el Hugo el otro día, y no sé si se entendieron, pero el área le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Se entiende más o menos el concepto de cómo encontrar el área? Lo que pasa es que nosotros lo habíamos visualizado más como rectángulo, y al verlo con con las bases, digamos, distintas, o sea, no ver en el dibujo un rectangulito, es un poco más difícil de comprender, pero sí, yo por lo menos ya entendí. Pero miren, si yo quiero hallar, claro, hay un problema de lenguaje. Si yo quiero hallar el área que hay entre la curva, lo que tengo que hacer es sumar muchísimas, infinitésimas áreas. Y esa suma, o sea, entonces tomo una infinitésima área de esto. ¿Cuál es el área? Diferencial de x por altura. Es el área del rectangulito de esto. Es un diferencial de área chiquitita. Quiero hacer el área total, lo integro, sumo las infinitas áreas que va a haber acá, pero lo hago entre 0 y 1 y tengo esta integral. Y no entra absoluto, no entra ninguna de esas historias. Entra este concepto. Yo lo que le estoy dando son conceptos de la ingeniería, que es mucho más que el de la matemática. El de la matemática es el lenguaje. Ustedes pueden, mi nieto, tienen 3 o 4 años, ya tienen el lenguaje del castellano, pero no pueden escribir un libro. ¿Comprenden? Ustedes tienen el conocimiento de determinar áreas, pero no pueden la ingeniería todavía falta. Y esto que estamos haciendo ahora es ingeniería. ¿Cómo se halla el área acá? Sumando pequeñas áreas. ¿Cuál área?
y tomo un diferencial de X por el diferencial de Y. Y si quiero hacer al revés con el otro eje, tomo un diferencial de Y por un diferencial de área, pero perpendicular al eje S, que va a ser, esta otra vez, va a ser al revés. Va a ser X cuadrado, o sea, va a ser, tengo que hacer Y cuadrado menos Y, porque la variable debe ser distinta. ¿Se entiende eso? Hola. O va a Sí, ser profe, se entendió. raíz de Y menos Y. O sea, tienen que hacerle la función inversa, si quieren hacer respecto del otro eje. ¿Se entendió más o menos lo que le quiero explicar? Lo único que nuevo que yo le estoy agregando acá es que para hallar el X del centro de masa, o sea, el parámetro en X donde está, es el cociente de la integral de X diferencial de dividido la integral del diferencial de área, que es para masas distribuidas, que antes nosotros para las masas puntuales, ¿qué es lo que hacíamos? Para las masas puntuales, cada masa lo multiplicamos por la distancia que estaba al sistema de eje de referencia. MI, M1 por X1, más M2 por X2, más hasta infinito. Pero hasta infinito es la integral. Y esa es la masa distribuida. Que es lo que nosotros acá, en vez de hacer de un solo punto, le hacemos de la masa distribuida. Y le doy otro ejemplo. Si ustedes quieren verificar que esto está bien, pongan una masa acá en este vértice, pongan otra masa en este vértice, igual masa, y otra masa acá, busquen el centro de esas tres masas y le va a dar exactamente igual ahí, al que hicimos por la integral, pero lo hacen con este otro. Eso es para que el fin de semana pasen entretenidos. Bueno, pero les muestro más cosas. ¿Qué otra cosa? Yo este archivo se lo voy a mandar, quédense tranquilos. Hola. Buenísimo, profe. No, profe. Bueno, Bueno, pero yo, el concepto es el que lo más complicado acá es entender qué es lo que estamos haciendo acá. El concepto es que la coordenada del centro de masa es la sumatoria infinita de una coordenada X, que no sé cuánto vale, porque es el que estoy por determinar, multiplicado por el diferencial de masa, que en vez de ser diferencial de masa es ρ por el diferencial de área, que es diferencial de masa. Pero el ρ ese sale afuera, porque es constante. Y acá es integral de diferencial de masa también. Pero el ρ sale afuera y se va con ese. Y entonces me queda, parece cosas matemáticas, pero acá hay masa. Y vamos a encontrar el centro de masa. ¿Se comprende más o menos la idea? ¿Podrán encontrar el centro de masa? Yo acá encontré el X del centro de masa, que es un medio. Y el Y del centro de masa, miren, es un medio de X más X cuadrado. ¿Cómo hacen para encontrar ese? Hola. Hacemos lo mismo, profe, pero reemplazamos la X por la Y. Claro, acá va a ir Y. ¿No es cierto? Acá va a ir Y. Pero este X menos X cuadrado ya no va a ser X menos X cuadrado, va a ser un medio de X más X cuadrado, porque va a estar en la mitad y lo estoy haciendo respecto de este eje X. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. ¿Se entiende lo que van a hacer? No, yo no, profe, yo no entendí. Esta, la del X, ¿la entendiste? Sí, la de Y no la entiendo. Ahora, para hallar la del Y, ahora la del Y, en vez de decir acá X por diferencial de área, va a tener que decir Y diferencial de área. Porque voy buscando el Y. Y el Y está a un área que ya no está así vertical como este, sino que está horizontal. Hay que dibujarlo acá. Y esa área va a estar en el centro. Pero todo esto, miren, todo esto, esta altura vale X menos X cuadrado, porque es esto. ¿Sí? Esto es X menos X cuadrado. Pero cuando está así, horizontal, va a estar en la mitad. Esta altura, o sea, este que está acá es X más X cuadrado. Pero la mitad
es 1/2. Está en la mitad. ¿Ven esto? Hay que hacer extracción. Hay que hacer una abstracción mental e imaginarse que estoy buscando el centro de masa. Que ahora, acá en Igual, de un lado dice, hola. profe, de un lado dice x menos x cuadrado y el otro lado dice x más x cuadrado. Y bueno, tiene que decir menos. Tiene que decir menos. Está mal el dibujo. ¿Entendés? Tiene que decir menos. Por eso, pero acá les muestro si quieren, miren. Ya que me cayeron simpáticos, les muestro. Ahí está. ¿Ven? La función. ¿Quién es la función? Mira, otra vez. Y diferencial de área. Y diferencial de área. ¿Quién es I? Hola. Es la coordenada en I del centro La de masa. función. La coordenada en I. ¿Y cuánto vale la coordenada? Esta es la coordenada I. ¿Cuánto vale esa coordenada en I? 1/2 x menos x cuadrado. No, esa vale... no. Es que una cosa es... Vale. Esperen un momento. A ver, chicos, si nos ponemos... Y, vamos otra vez acá. Esta X es una coordenada, no es función. X es una coordenada que varía de 0, en este caso varía de 0 a 1,1. Es esta X. Multiplicado por diferencial de área. El diferencial de área es X menos X cuadrado por diferencial de X. X menos X cuadrado por diferencial de. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Esa X, por ejemplo, no está multiplicando las funciones, ¿sí? Esta X sí, ahí está multiplicando por la función, porque, miren, volvemos, vamos otra vez. La función que nosotros, profe, disculpe. Sí, yo te entiendo, espérate un poquito, mira. Volvemos otra vez al X del centro de masa puntual. Puntual. Teníamos una masa, MI, que era M1, M2, M3. Todo eso estaba multiplicado por una X, que estaba a una distancia 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? En realidad esto tendría que decir X por M, pero como el orden del producto no altera y como no son vectores, ponen MI, XI. Pero tendría que ser X por la sumatoria de masa. ¿Se entienden? Hola. Sí. Dividido la sumatoria de masa, de todas las masas. Y eso me da el X del centro de masa. Esa parte, ¿ustedes lo comprenden? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, sí. Disculpe. No, que le quería decir, entonces, por ejemplo, cuando hacemos la integral, o sea, queremos hallar de la figura que usted nos está mostrando, que es la diferencia entre curvas, o sea, el área entre las curvas, estaríamos integrando una función que sería x al cuadrado menos x al cubo. O sea, sería la función que integramos dentro de la integral, quedaría eso. No, por ejemplo. no. Espérate, vamos por... Sí, yo entiendo dónde está la diferencia y sé que esto no es fácil. Primero, entendemos que yo para encontrar el centro de masa de dos cuerpos, por ejemplo, de dos cuerpos, uno que vale 1 kilo y el otro que vale 2 kilos, y que está uno a 1 metro y otro a 2 metros, yo hago 1 por 1 más 2 por 2 dividido 3. ¿Me da exactamente el X del centro de masa de esos cuerpos? Sí. ¿Eso lo tienen en la cabeza o dicen que sí para quedar bien? No, eso sí, profe, eso va, por lo menos yo sí lo entiendo. Sí, Eso sí, se entiende. Entendiendo eso, venimos a esto, a un cuerpo que tiene infinitas masas, no hay una masa puntual, tiene infinitas masas y queremos encontrar el centro de masa. Entonces, si hacemos, igual podríamos hacer acá, tomamos una pequeña masa acá, otra pequeña masa acá, infinitas masas, unas 500, y lo multiplicamos por las distancias que hay al centro, al eje este. Hacemos la sumatoria
divido sobre la sumatoria de masa y me va a dar aproximadamente el X del centro de masa. Pero digo yo, ¿para qué lo voy a hacer aproximado si lo puedo hacer exacto? Entonces, ¿qué hago? Digo, tomo un diferencial de masa. Miren, esto que está acá es un diferencial de masa. Diferencial de masa. Que acá dice diferencial de área. ¿Por qué? Porque nosotros, como acá arriba va ahí multiplicado por ρ, que es la densidad, y densidad por volumen o densidad por área me da masa, entonces el ρ, ¿se entiende en el tema del ρ que está acá implícito? Sí, Hola. ¿Entienden que es, en vez de ser xi por mi, es x, que es la distancia que hay, por el diferencial de masa? Esto es diferencial de masa. Esto es la definición de centro de masa, que es la integral de x al diferencial de masa en estudio, dividido la integral de todas las pequeñas masas o diferencial de masa. Y eso me da el centro de masa. Esto, para masa distribuida, es exactamente igual que el X del centro de masa. Solo que acá dice masa en kilogramos y acá está el diferencial de masa que yo después lo transformo en área y en el ρ que lo saco afuera y se simplifica y es exactamente lo mismo. Es un cambio de variable. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Después, ¿qué es lo que hacemos? En vez de diferencial de masa, hicimos todo el proceso esto. En vez de ρ, que es masa sobre área, hago diferencial de masa, y en vez de diferencial de m, pongo ρ diferencial de área. Y en vez de diferencial de área, pongo la altura por el diferencial de x, que es el diferencial de área. Y entonces el ρ sale para acá, el ρ para allá, se va, me queda esto y me da el centro de masa. ¿Hasta ahí lo entendimos? Sí. Sí, hasta ahí va. Hasta ahí no. Lo importante es que usted mire si eso me lo pongo a mirar en detenimiento y lo saco. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan, si lo van a poder sacar hasta ahí. Sí, profe. Porque sí, después ustedes tienen que olvidarse que los profesores le tienen que resolver el problema de su cabeza. Cada una de las cabezas de ustedes son distintas. Y cada uno de ustedes, con este conocimiento que yo le estoy dando, ustedes tienen que adquirir la competencia de poder hacer esto. Y entonces, yo acá le estoy contando que el ρ está acá y el ρ está acá. Los libros no se lo ponen, desaparece nomás. Pero yo se lo digo que está. Y ustedes estos valores lo van a comprobar que son verdades. Bueno, entonces, con el I del centro de masa pasó lo mismo. Solo que ahora, fíjense, acá nosotros teníamos X por diferencial de M. Ahora tenemos, acá es Y por diferencial de M. ¿Entienden? Y por diferencial de M. Diferencial de M es todo esto. Y es esto. Un medio, miren, porque es esta altura. Un medio, ¿comprenden eso? Es un medio. ¿Por qué? Porque está en la mitad. Con seguridad está en la mitad. El X, nosotros no sabíamos si estaba en la mitad. Pero el Y sí sabemos que está en la mitad. Porque es de esta función la mitad. En cambio, este X no. Este X va variando. Varía para todos lados. ¿Entienden el concepto? Que son el X esta es distinto del XS. Son variables. Porque cuando el X este se venga para acá, este X va a ser más cortito. Y este X va a ser más cortito. Entonces siempre voy a ir sumando los productos de las áreas por la distancia. El área se achica, la distancia se achica. ¿Se entiende el concepto del cálculo? Hola. Sí, profe. Entonces, esto hay que, bueno, entonces ahí encontramos el centro de masa. Listo, nos fuimos. Se terminó eso, ustedes lo ven, lo verifican y van a encontrar que eso es verdad. Vamos a esto. Estamos ahí. El primer problema que tenemos nosotros es
el área acá adentro. El área total era fácil porque era la integral de esta menos la integral de esto. Eso es el área que está encerrada por las dos curvas. ¿No es cierto? Hola. Sí, Sí, sí. profe. Y lo que pasa es que ustedes vieron la formulita, que es f de x menos g de x integral. Eso no me gusta a mí. Porque Riemann dice que el área de esta curva, de esta, es toda esta, hasta abajo, es un triángulo. Y si a ese triángulo le saco el área que hay debajo de esto, que es todo hasta abajo, ¿qué me queda? Esto de adentro. ¿Y qué estoy buscando? Eso. Después, algebraicamente uno empieza a hacer procesos y llegamos a la conclusión que es el valor absoluto de la diferencia de estas dos curvas. Bueno, pero eso ya es matemática. La ingeniería es lo que yo le estoy diciendo. La integral de esta función es el área bajo la curva. Punto. Ya con eso nos sacamos todo. Ahora bien, quiero hablar el centro, pero el centro es la integral de x diferencial de m sobre la integral de diferencial de m. Entonces ustedes tienen que trasladar por qué esta definición. Esta definición tiene que venir y resolverlo acá. Acá tienen que escribir. Esta es el x del centro de masa, por definición es esto. Todo lo que yo hago acá es cambio de variable. X es la misma. Diferencial de área, ¿qué es? Si acá me dice diferencial de m, ¿por qué yo pongo diferencial de área? Porque es ρ por diferencial de área. El ρ salió afuera. Y lo mismo acá abajo, salió afuera y se simplificó. Y entonces, en vez de x diferencial de m, yo trabajo con x diferencial de área. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, Entonces, en vez de diferencial de área, ¿ahora qué pongo? Diferencial La de área, función diferencial de x. claro, diferencial de área es esta pequeña área, que es diferencial de x por esta altura, que es x menos x cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? X Sí. menos x cuadrado, ¿sí? Sí. Profe, Sí. eso es lo que yo le quería preguntar. Que, por ejemplo, esa x está multiplicando a la función y al diferencial de x. Entonces, esa función podría quedar x cuadrado menos x cubo. Sí, Y yo integro... sí, sí, totalmente. No, no es que solo que podría quedar, sino que queda. Porque aquí te queda, y mirá, queda x cuadrado menos x cubo diferencial de x. La integral de esto es la integral de x cuadrado es, mirá, x cubo sobre 3. Y la integral de menos x cubo es x cuarta sobre 4. Por Barrow entre 0 y 1. ¿Se dan cuenta? Hola. Sí, profe. ¿Se entiende esto? Y acá abajo está la integral otra vez del diferencial de m, que sería la masa total. Pero es ρ por la diferencial de área. El ρ salió afuera, se simplificó con la arriba. Chau. Me queda la integral de diferencial de área nomás. ¿Y diferencial de área qué era? X menos x cuadrado por diferencial de x. Acá está, yo no tengo la culpa. La integral de esto, ¿qué es? La integral de x, x cuadrado sobre 2. La integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. Hago el Barrow de los dos y me queda un medio. Espectacular, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, esto, fíjense, y le vuelvo a repetir, ustedes son unos privilegiados. 10.000 metros a la redonda, una circunferencia de la casa de ustedes, nadie puede encontrar esto. ¿Por qué? Hay que saber Barrow, hay que saber la integral, hay que saber la integral definida, hay que saber un montón de cosas. Y ustedes, el conocimiento lo tienen. La competencia, ¿cómo lo van a adquirir? Haciendo. Sigamos. Ahora, si nosotros decimos, bueno, está bien, encontré el X del centro de masa. ¿Cómo hago para encontrar el Y del centro de masa? Fácil.
Otra vez volvemos a esto. ¿Dónde está el I del centro de masa? Es la integral de área de I por diferencial de M. Otra vez la misma definición. Entonces, otra vez, acá, hay que volver a poner, yo por eso le digo que este todavía no lo terminé. Sigue, X de centro de masa sigue siendo, solo que ahora este es I. Y esto es I. Es todo lo que varía. Y entonces, pero yo en vez de poner acá I, pongo diferencial de área nada más. ¿Por qué? Porque el ρ se van, ¿sí o no? Hola. Sí, profe. Diferencial de área sigue siendo X menos X cuadrado por diferencial de X. X, o sea, el diferencial de área es X menos X, pongan como lo pongan acá, es el diferencial de área es X menos X cuadrado, X menos X cuadrado por diferencial de X. Y, pero está multiplicado por Y, antes lo teníamos por X acá. ¿Comprenden ustedes? Sí. Y de la ahora función, Y, es la- y ahora Y, piensen un poquito. ¿Por qué esperan que yo me reviente la cabeza y trate de explicarle? ¿Y cuánto vale ahora? la mitad de la función. Y que es la distancia que hay desde acá hasta arriba. Pero no hasta arriba, sino hasta ahí, hasta el medio. ¿Por qué acá dice que es un medio de X más X cuadrado? Miren, ¿por qué lo dice? Piénsenlo. ¿Por qué acá dice que I, o sea, acá en esta integral podría poner diferencial de área y acá pongo I. Acá tiene que ir I. Profe, porque a la función que está abajo le sumamos la mitad del área, o sea, de la altura que hay hasta la mitad de la diferencia que hay entre las dos funciones, y entonces ahí queda un medio de X más X cuadrado. Claro, miren, eso que vos estás diciendo ahí está acá, mira. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo alcanzan a ver? X cuadrado, ¿qué es? La distancia que del eje 0 hasta la función X cuadrado. Esa es la distancia. Y un medio de X menos X cuadrado, ¿qué es? La mitad de la altura que hay desde X cuadrado hasta X. Claro, miren, Y. ¿Qué es Y? La distancia que hay de este eje al centro de masa que estoy buscando, que no sé cuál es. Lo único que yo sé que es, el I es esta distancia. De acá a acá, que es X cuadrado. Y de acá al centro es este menos este, la mitad de eso. Y todo eso me da un medio de X más X cuadrado, que es lo que está acá, miren. X cuadrado más un medio, que es la mitad de la recta menos la parábola. Y esa suma algebraica me da esto. Esto es álgebra. Me da un medio de X más X cuadrado. Y por eso es eso lo que aparece acá. Y entonces acá viene esa, pam, pam, pam. ¿Se entendió hasta ahí o no? Hola. Chicos, díganme por favor. Sí, profe. Si pueden comprender eso o no. Sí, profe. Lo No, estamos procesando. si ustedes quieren, yo lo explico de otra manera hasta que lo vamos a entender. Si lo entendí yo, que tengo menos disco que ustedes. Hola. Sí, profe. Entonces, pero lo más importante es cómo encontrar los centros de masa de distintos cuerpos. Ahora le voy a dar otra sorpresa. Tan, 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 tan. Esto,
esta. ¿Cómo encontrar el centro de masa del cono? Que eso ustedes estuvieron trabajando. Esto, miren, tranquilícense que no le voy a quemar la cabeza. Le voy a simplemente dar la información para que ustedes lo hagan solo. Ese es un cono, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se hace para hallar el volumen del cono? Eso está en el taller de definida. ¿Cómo lo hicieron? Es un sólido de revolución que tiene una función y igual a x. ¿Puede ser o no? Hola. Sí. Eso, vos, Guillén, eso lo estuviste haciendo, Guillén. Guillén no está. No está. Es una suma de cilindros, profe. Pero si eso lo hemos hecho, chicos, porque yo no entiendo. Miren, el volumen del sólido de revolución. ¿A qué igual? Era pi por la integral Ahí está. de la primera función al cuadrado menos la segunda función de adentro al cuadrado. Acá le voy a cambiar la película. El volumen del sólido de revolución es pi por fx. Pi, ¿qué es? Esto es pi por radio al cuadrado. El radio es f de x, de una rebanada, ¿sí o no? Pi por radio al cuadrado. Eso sería la superficie del disco. Por el diferencial de x me da diferencial, esto me da diferencial de volumen. ¿Sí o no? Hola. Sí, profe. La integral del diferencial de volumen me da el volumen total entre 0 y h, el que estoy tomando. ¿Sí o no? Sí, profe. Este es el sol, porque yo acabo de escuchar que me dicen que el volumen del sólido de revolución es pi por la integral de f cuadrado. Eso es mentira. Es la integral del diferencial de volumen, que es pi por fx cuadrado diferencial de x. Que después la integral de una constante por una función es pi que sale afuera y queda pi por la integral. Me explico lo que le quiero decir. Es lo mismo, pero está mal expresado, ¿no? Sí, profe, se entiende. Está bien, profe. ¿Me entienden? Que el volumen es la integral. ¿Y qué es la integral? La sumatoria infinita de muchos pequeños volúmenes. ¿Qué volumen hay acá adentro? El volumen de un disco. Y el disco tiene un área del círculo que es pi por radio al cuadrado, que en vez de radio le llamo fx. Pi por radio al cuadrado por el ancho, que es diferencial de x, es el volumen, diferencial de volumen. La integral del diferencial de volumen es el volumen del sólido. Yo creo que ahora lo entendieron mejor, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, está bien. Yo sé, porque... Entonces, yo quiero hallar... A ver si lo he hecho. No, yo no lo hice, qué pavo que soy. Entonces, f de x. ¿Quién es f de x? El radio. A ver si lo puedo hacer acá. Ahí dice, profe, R sobre H por X. Claro, no, si yo lo tengo, porque no lo tengo el dibujo. Hagámoslo así, miren. Ayúdenme a que ustedes piensen. Miren, tengo este triángulo. Sí. Mire, este es para pensar. Tengo este triángulo. Si ese triángulo yo lo hago rotar, lo giro alrededor del eje X, ¿qué me va a describir? Un cono. Un cono. Puede ser, ¿no? Un cono, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto vale esa función? Venimos acá, miren. Claro, yo lo estaba... X. No, esa función vale... Sobre la altura. Miren, R sobre H por X. ¿Qué es R? El radio del cono. El radio del cono, que sería el... Vamos a ver el cono acá. Sería El radio de la base. este cono, miren. Este cono. O sea, esta es la recta que estamos por integrar nosotros. Se dan cuenta que ahí está en el espacio.
Esa es la recta. ¿Qué altura tiene? R. H, R sobre H es la pendiente. Por X me da esa función, que es la hipotenusa del triángulo. ¿Sí o no? Ujú. No, ese me suena que Sí, no entendí. profe, eso. Perdón, ¿Sí? profe, que estaba tomando mate. ¿Eh? Entonces, f de x igual a r sobre h por x, ¿qué es? Es la ecuación, esta es la función de la recta del que yo voy a hacer girar y que me tiene que producir un cono. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el diferencial de volumen que me va a generar ese cono es pi por radio al cuadrado, o sea, f de x, o sea, esta f de x al cuadrado por diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Entonces, yo eso, lo pongo, es todo esto. Esto es el diferencial de b. Y entonces, para hallar el sólido de revolución, digo que es el sólido de revolución va a ser la integral de diferencial de b. En vez de, acá pongo diferencial de b, y en vez de poner diferencial de b acá, pongo, para que sea más visible, pi por fx cuadrado diferencial de x, que es esto que está acá. ¿Sí o no? ¿Y qué me da? El volumen del sólido de revolución, que dice que es igual a pi por h por radio al cuadrado sobre 3. Yo digo, es el volumen del sólido de revolución. ¿Quién es h y quién es r? H es la altura y R es el radio. Entonces, mira, h es la altura del cono y r es el radio. Acá sería r mayúscula. Esto lo saqué de internet. ¿Qué dice internet? Que el volumen es pi por radio al cuadrado por h sobre 3. ¿Qué dice acá? Pi por radio al cuadrado por h sobre 3. ¿Y qué hicimos nosotros? Integrar una recta que tiene una pendiente r sobre h. ¿Van entendiendo cómo es el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se dan cuenta que yo hago, bueno, y de ahí ahora me puse a trabajar para hallar ahora el X del centro de masa, pero ya no de un área, sino de un volumen. En vez de poner diferencial de área, pongo de volumen. O sea, presupongo que el ρ no es constante. Entonces no me lo puedo sacar afuera. Porque la densidad de un cuerpo puede variar, ¿sí o no? Sí, profe. O sea, yo tengo un cuerpo, en general los materiales, ustedes ven un paragolpe, no es todo el mismo material. A veces el centro es de acero y los bordes son de plástico. Entonces la densidad de ese cuerpo no lo puedo sacar afuera como me lo estaba haciendo. Entonces ahora el X del centro de masa es la integral de X, en vez de diferencial de M, acá va diferencial de volumen y diferencial de volumen, porque el área esa, en vez de poner diferencial de área por ρ, en este caso voy a considerar que el ρ es constante, pero que el espesor no tanto. ¿Entienden las suposiciones que puede haciendo un ingeniero? Va variando cosas. Y ahí voy a hallar el X del centro de masa de este volumen, de algo cuyo ρ puede ser constante o no, lo pongo o no lo pongo, eso lo decido en su momento. Se hace Profe, si lo Hola. hacemos con el diferencial de volumen, estaríamos encontrando el centro geométrico, ¿o no? No, vamos, claro, lo que pasa es que ahora No necesariamente nosotros, el de masa. claro, nosotros cuando hicimos hoy el diferencial de área usamos, ¿por qué? Porque el espesor dijimos que era despreciable, estábamos haciendo el área de una figura. Y ahora como estamos haciendo volumen, ya adentro, digamos, no nos alcanza con el área del disco, sino que encima tiene fondo, tiene masa, tiene volumen, digamos. Y si tiene volumen, tengo que hacer el centro de masa del volumen, porque ahí ya me va a variar. No es lo mismo que si ese volumen está lleno o está vacío, si es un cucurucho o es está con el helado, no sé si me explico. Entonces,
son las consideraciones que ustedes tienen que hacer para encontrar los centros de masa o los volúmenes o las áreas. Tienen que definir ciertas cosas previas, es decir, hay viento, no hay viento, esas cosas, y en función de eso trabajar. Pero para hacerlo más sintético, para encontrar el centro de masa de un volumen, como sería en este caso el del cono, que ustedes ya saben encima cómo hallar el volumen de esto, es el cociente de X, acá debería ir X diferencial de masa otra vez. ¿Se acuerdan? Pero en vez de diferencial de masa ahora ponemos diferencial de volumen por ρ. ρ por diferencial de B es masa. El ρ otra vez saco afuera, lo mismo hago acá, papá, y me queda esto. Me queda X por diferencial de B. ¿Quién es el diferencial de B? El que nosotros hicimos hoy por acá. Este es el diferencial de B. Miren, ahí está. Todo esto es el diferencial de B. Lo meto acá adentro, integro y me dice que el X, el centro de masa, está a 3/4 de H. O sea, si esto es H, va a estar a 3/4. Va a estar por acá el centro de masa. En X. ¿Qué tal eso? ¿Le gustó? Hola. Bueno. Eso no se lo voy a enviar el archivo ese. La única forma que ustedes lo comprendan es haciendo. Y ahí van a obtener la competencia. Yo solamente les puedo mostrar, más no puedo hacer. ¿Qué me estaba por decir Montivero? No, profe, le afirmé lo que dijo. No, algo estaba por decir vos. No, no tengo una duda. Che. No, profe. No, les cuento una cosa. Ustedes, no sé si ustedes saben que pueden guardar todas las fotos y hablarme y yo sé quién es el que está hablando. Por la voz, o sea, no tengo que mirar el nombre en la pantalla. Yo lo identifico por la voz. Bueno, entonces... A mí me dijo muchas veces Guillén, profe. ¿Y si sos Guillén? No, soy Martín. No, ya sé que... No, pero para mí sos Guillén, que es el que no vino otra vez. Ajá. No, profe, así cualquiera. No, que lo tengo identificado a varios por nombres raros. Bueno, pero podrán encontrar, pero ¿entienden el concepto de cómo se encuentra el centro de masa de un cuerpo mediante el uso de la integral? Sí, entonces, sí, profe. Yo les pido... Hay que ponerlo en práctica, ¿no? Sí, yo les pido que primero busquen los centros de masa de los cuerpos conocidos. Porque, por ejemplo, de un rectángulo, lo sale. Y si después de un rectángulo lo hacen de un paralelepípedo, un paralelepípedo ya saben lo que es. Entonces, van certificando el conocimiento de ustedes. Pero el sistema es esto, que ustedes no lo están haciendo. Si yo quiero hallar el volumen de este cono, tengo que primero definir un diferencial de volumen. Y el diferencial de este volumen, ¿cuál es? Es el ancho de la arandela acá, el diferencial de X. Y toda la superficie esta, que está en verde, es pi por radio al cuadrado. Pero el radio es el f de X. Entonces es pi por f de X al cuadrado por el diferencial de X. Integro eso, chau, me da el volumen de esto o de lo que sea. Bueno, y acá está puesto esto para hallar área. Miren, ¿ustedes quieren hallar al área esta? Porque el área del cono no es lo mismo que el volumen del cono. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Entonces, fíjense, este es el área. El diferencial de área es el diferencial de X por la altura. ¿Y cuál es la altura? R, miren, R sobre H por X, que es la función. Esta sería la f de X. F de X por el diferencial de X, ¿qué me da? El área esta. ¿Sí? Integro esa área, chau, obtengo esto. ¿Le cae la ficha o no? Sí, sí. ¿Quién? Miren, yo en este... Miren, ustedes dicen, estamos viendo integrales. No, estamos viendo física.
Esto es física porque tenemos que determinar el centro de masa. Necesito que alguno de los equipos me haga lo siguiente. Vieron que acá está, dice masa puntuales. Entonces, sobre este triángulo ponen una masa acá arriba, otra masa acá y otra masa puntual. Y hallan el centro de masa con esta expresión. Después, bueno, esto acá, en vez de h, le pueden poner valores y pueden hacer una tabla para distintos valores de h y de b y van a hallar todos los centros de masa habido por haber de los triángulos que quieren. Pero lo que más necesito es que del cono del famoso cono lo transformen en el matemática. Todo esto que dice acá, pero en el matemática para encontrar el volumen de este. El volumen, una cosa es el volumen, que yo les mostré cómo se halla, y ustedes lo saben, el volumen está acá. La integral de diferencial de B es el volumen, saco el X. Cuando le meto el X y lo divido por la masa total, me va a dar el centro de masa. Bueno, si pueden hacerlo esto con el matemática, ¿quién se animará? Hola. ¿Quién se animará? ¿Eh? En una semana más o menos lo tengo. Oh, no, pues si yo me pongo a hacerlo ahora, antes de la cena, lo hago. Pero usted porque ya sabe. No, que ya sabe. Si es teclear, es teclear. Miren, acá me parece que ya lo hice encima, miren. No, yo tecleo y el Mac me tira error. Sí, tiene ese problema el Mike. Bueno, tiene ese problema, sí. Che, ¿qué pasó con la bala, Sendín? No, no lo he hecho al cálculo ese, Ah, porque estaba hueveando toda la tarde, estaba afuera toda la tarde. ¿viste? Che, Felipe, ¿viste que yo les identifico la foto? Yo no lo estoy viendo acá quiénes son los que hablan. Miren, ahí está, ahí es la integral, esto es el centro de masa del cono. Ahí está. 3/4 de h, dice el libro. Mirá, 3/4 de h. Ahí está. ¿Lo ves? O sea que ya está hecho. Hay que organizar este archivo nada más. ¿Por qué? Porque el X es el centro de masa de un volumen es esto. Lo único que hice es armar los diferenciales. ¿Se ubican lo que estoy haciendo? Sí. Hola. Bueno, yo le voy a subir un taller ahora para determinar centros de masa. Le voy a subir el enunciado y en 48 horas le subo el resuelto. ¿Ustedes resolvieron ya todo el taller de impulso y centro de masa? No, profe, voy por la No. 2. Porque yo lo de centro de masa lo hice de masas puntuales y ahora le quiero hacer uno de centro de masa distribuidas para hallar con integrales. Denos unos días, profe. Ah, Profe, ¿cuándo podemos ver el taller así leído por usted para que vayamos viendo qué hacer? Porque por ¿cuál ahí taller? algunas consultas no se entienden. ¿cuál taller? Yo estoy en el de impulso y cantidad de movimiento. No, está Nosotros tenemos una duda sí. en el 18. Lo miramos ahora si quieren. ¿En cuál tiene Estaría duda? bueno, profe, porque el otro día cuando hicimos la clase con usted de integrales definidas estuvo espectacular y yo lo hice en un segundo después también. Sí. A ver un poquito. Vamos a ver, dígame qué taller y yo lo muestro. Porque ya terminamos con... El taller 5, Sí, taller 5, pero ¿qué número de ejercicio? el 3. El 18 nosotros. Bueno, No sé, pónganse de acuerdo. Martín, no sé cuál tenés vos. El 3, el primero que tiene péndulo. El 3. Sí. ¿Ese? Sí, profe.
¿Ese era un péndulo? Sí, tiene un péndulo. A ver, un poquito lo voy a poner. Ahí está, ¿lo están viendo ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ese que está ahí, que le estoy mirando, está resuelto. ¿Lo ven? Sí, sí. Ahí Pero lo le veo voy a resuelto. explicar, si quieren se lo envío resuelto, pero le voy a explicar el concepto del 3, si quieren. Ajá, sí, leer la definición y orientarnos más o menos, porque Sí, le voy a leer, ya nomás, perdamos, el en lo enunciado que sería. no, ya nada nuevo voy a dar. Pero Claro, claro. acá, esto sí le voy a explicar cómo es